la mano toda rayada porque aquí tengo unos saluditos que voy a iniciar esta transmisión felicitando con mucho cariño a Seidy Lisette Delgado Garza, que nos está viendo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Felicitaciones, Seidy, que cumplas muchos años más. Dios te bendiga bastante. Cuídese mucho y disfrute este día tan especial. Este domingo es dedicado para usted. Amigo Joel Delgado, muchas gracias por comunicarte. Gracias por seguirnos y por apoyar el canal. Saluditos hasta donde te encuentres, amigo, allá en el vecino país. Cuídese mucho, amigo. Dios me lo bendiga bastante. Y pues felicitaciones nuevamente, Seidy Lisette, hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Igualmente saludo con mucho gusto al señor Rafaeletti, San Luis Potosí, que nos está viendo seguramente y que hace un momento estábamos platicando vía telefónica. Gracias amigo Rafaeletti. Y también saludo con mucho gusto a Rosita y Fulgencio, que si ven este video reciban saludos de los amigos Alfredo y doña Elda. Hola. Hasta Austin, Texas. ¿Hasta dónde? Hasta Austin, Texas, de Minerva. Saludos a todos, pronto regreso. Vino el Huapango. Vine a Huapango, a Gilitla, a bailar un rato. Qué bueno, disfrute mucho el día. Gracias. Don Alfredo, Rosita y Fulgencio. Saludos, ya sabes, nos vemos dentro de 8 días. Ya tiene casa Rosita y Fulgencio acá. Ahí está don Alfredo y doña Elda, dejando saluditos para Rosita y Fulgencio, que se encuentran en Chapulhuacanito, que disfrutaron con muchas ganas el carnaval de Jaltocán. Y pues también saludo con mucho gusto, antes de que empiece a sonar la jarana, el violín y la quinta guapanguera, con mucho gusto a mi suegra y mi suegro en Ispatlash, mi suegra vendiendo chamit ahí en el tianguis campesino, a la señora Adriana, a don Tomás, a todos los que se encuentran ahí vendiendo a orillas de la carretera en Ispatlash, Coscatlán, San Luis Potosí, pues que vendan todo. Y pues saluditos para ustedes, con mucho cariño, don Tomás en Ispatlash. Saludo con mucho gusto también a mi mamá, a mi papá, que se encuentran en Coscatlán y que seguramente ya le encendieron a la televisión, sabían que venía para acá. Les dije a la 1 estoy transmitiendo en vivo, y pues creo que estamos a buen tiempo, llegamos temprano y pues ya estamos aquí, el trío ya está listo para Matamoros. Déjenme acerco para acá con los amigos que van saludando, que mandan saludos hasta Matamoros, Tamaulipas. Así es. Ándele pues, miren, aquí estamos completamente en vivo, ya vamos a arrancar. Ok, desde Matamoros, Tamaulipas. ¿De parte de quién? De Gregorio Ramos. ¿Y quién? Leticia Mayores, hasta Matamoros, Tamaulipas. Ándele pues. Muchas gracias. Gracias. Ahí quedaron saluditos, amigos, de la gente que viene. Ya vimos gente de Dallas, gente de Matamoros, que se dan cita este domingo aquí en Gilitla para zapatearle bien y bonito acá al Huapango, el Huapango del bueno, al Huapango real, 100% huasteco. Saludo con mucho gusto a Marta Hernández. Ándele pues, Esteban Montes hasta la Ciudad de México. Berta Chora, muchas gracias Berta por su like número 1. Gracias Berta por conectarse. Joel Delgado, saluditos hasta donde se encuentre, y saluditos a su hija Seidy Lisette, que hoy está cumpliendo años. Y este domingo, si cantan el de cumpleaños, el Huapango de cumpleaños, pues va dedicado con mucho cariño para Seidy Lisette hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias. Hola. ¿Qué dice? Ya llegaron los bailadores. Candy. Hola. Saluditos. Aquí. Con doña Catita. Saluda a la cámara. Gracias. ¿Listos para bailar? Así es, amigos, gracias por conectarse. En un breve momento ya comienza el Huapango aquí en Gilitla. En breves momentos ya comienza a sonar la tarima más grande de la Huasteca, amigos, Berta Chora dice saludos y bienvenidos huapangueros a Yo Soy Coscatlán. Ahí andamos y ya estamos cerca de los 30 conectados. Ojalá podamos llegar a los 100 likes en esta primera hora, 2 horas de Huapango que vamos a estar transmitiendo. Gracias. Hace como 15 días
hace 8 días no vine, hace 15 días vine, pues rebasamos números, amigos. Estuvimos conectados cerca de los 400, cerca de los 400 estuvimos conectados y pues llegamos en la primera hora pues a los 100 likes. Así que hoy podemos hacer lo mismo, hoy podemos llegar a los 100 likes en la primera hora y en la segunda hora pues llegamos a los 200 o más. Pueden ponerme el queretano, saludos desde Austin, Texas, saludos a la familia Viay en Aguacatlán. Ándele pues, Ignacio, saluditos hasta por allá. Berta Chora dice, algún día iré a Gilitla. Pues anímese, Berta Chora. Ya todos están viniendo y llegando a Gilitla, conociendo el Huapango de Gilitla. Nada más falta usted, pónganse de acuerdo y acá los esperamos con mucho gusto. Ya viene el aniversario del Huapango, ya viene el aniversario del Huapango, así que bienvenidos todos. Dense cita por acá y bienvenidos todos. Gracias por conectarse, amigos. Dios me los bendiga. Voy a voltear la cámara, ojalá no tenga inconvenientes en cuanto voltee la cámara y se me atrabe esto, porque ya me ha pasado, algo tiene el celular que está teniendo esa falla, ese detalle. Bienvenidos, amigos. Gracias por estar aquí. Quise iniciar este domingo de Huapango saludándolos porque luego no me doy oportunidad. Comienza el Huapango y no quiero interrumpir la música y pues por eso comienzo ya. A ver, aprovechen para dejar sus saludos y comentarios, que los voy a estar leyendo con mucho gusto y voy a estar leyendo en los intermedios de cada Huapango para que no se me escape ninguno, y si se me llega a escapar uno, pues vuelvan a escribir, vuelvan a comentar, que yo los voy a estar leyendo con gusto, ¿va? Berta Chora dice, sí, Huapangueros, pónganse a mano, dejen su like llegando y firmando. Ándele pues, ¿quién ya dejó la firma por aquí? La firma número 10, la firma número 11, ojalá puedan llegar por aquí. Ándele pues. Como que ya te tardaron los de la misa, ya. Eso ya no me quiero ir. Sí. Se va a poner los zapatos. Que Cani se va a poner los zapatos. Los guaraches. Está saliendo. Acá está la cámara. Voy a voltear la cámara, amigos. Y pues bienvenidos todos, ¿va? Dice Joel Zamora, buenas tardes, Coscatlán, ¿cómo estás? Aquí saludando desde Nueva York. Aquí está nevando. ¿Qué creen? Anoche se vino con una tormenta acá en la Huasteca, en Coscatlán, y creo que también aquí en Gilitla llovió. De hecho, ayer en la tarde estábamos transmitiendo allá en Temalacaco, Axtla, y estaba el solazo, como no tienen ni idea, estaba el tremendo solazo. Allá andábamos grabando en Temalacaco. Está un en vivo aquí grabado por si lo quieren ver. Estuvimos de fiesta en Temalacaco, Axtla de Terrazas, con la celebración del Día Internacional Día Internacional de la Lengua Materna. Y pues estuvo muy bonito, hubo danza, poesías, participaciones de los niños, de las niñas, de preescolar, de la comunidad ahí de Temalacaco. Estuvo muy padre, amigos. Si no lo vieron, pues láncese al en vivo terminando y pues ojalá lo puedan ver por ahí. Joel Zamora, gracias. Marta Hernández, saludos para Tampuchón, ándele pues, saludos para Tampuchón. Estuve también en Tampuchón estos días, estuve grabando allá la primaria de Tampuchón. Les comentaba que ayer estaba el calorón y en la noche cambió el clima de repente. Estuvo la lluvia. Voy a voltear la cámara, amigos. Estuvo la lluvia en la noche. Y pues hoy amaneció fresco, por eso me ven con sudadera, pero ¿qué creen? Se está asomando el sol. Y a ver si no me aso aquí, Pero el viento está rico, el viento está sabroso. Sí, ok. Ya va a empezar el Huapango, amigos. Aquí sí, así que bienvenidos, disfruten y compartan en sus redes sociales, WhatsApp, Facebook, donde quieran compartir, denle clic. Bien, buenas tardes a todos, amigos, bienvenidos al Domingo de Huapango. Estamos por aquí listos, todos los que vienen el día de hoy a disfrutar este programa, bienvenidos. A nombre de nuestro presidente, el ingeniero Oscar Humberto Márquez Plasencia, reciban la más cordial de las bienvenidas a Gilitla, San Luis Potosí, pueblo mágico, donde sabe a café y huele a Huapango. El día de hoy, 21-22 del mes de febrero, 22 de febrero, estamos muy contentos de poder contar con su visita, familia huapanguera, pueblo de Gilitla, público en general, amigos que vienen de diferentes lugares de la República Mexicana, de diferentes
estados, bienvenidos a Quilitla. Esperemos que disfruten del día de hoy de algo de Huapango. Anímense a ir pasando a bailar aquí a la tarima de las más grandes de aquí de la región huasteca. Hoy que seguimos con esta tradición, con esta fiesta llena de cultura y tradición, hoy que nos estamos ya preparando y encaminando a los 18 años de los domingos de Huapango, por ahí del mes de junio, parece que la fecha que nos anunció y confirmó nuestro presidente es 19, 20 y 21 de junio. Estaremos nuevamente con el reto de las 48 horas de Huapango de baile ininterrumpido. Así que esta vez, este año, esperando nada más que confirme el récord Guinness que sí va a estar aquí presente, trataremos de imponer una marca que en ningún otro lugar se ha podido alcanzar, gracias a la presencia de todos ustedes que siempre están por aquí. Así que el día de hoy queremos recibirlos y vamos a presentar al trío que el día de hoy está aquí en el escenario, Sierra Quilitlense, hoy aquí nos acompaña para hacernos bailar a todos ustedes, a todos nosotros, y que esa tarima siga sonando, se siga estremeciendo al ritmo de son huasteco y de los guapangos que por aquí van a ir saliendo. Ya por aquí me anunciaron que el primero va a ser el guapango del Caballito, y queremos por aquí hacer pasar un agradecimiento, dice por acá. Gracias Quilitla, saludos a mis papás, los Cachis, Tampico hermoso, vamos a pedir para dedicárselo. Quilitla, regresamos pronto, gracias. Aquí está el día de hoy de este lado el agradecimiento. Gracias a ustedes por venir y hacer posible este ambiente 100% familiar, exclusivamente y especialmente con mucho cariño para todos ustedes, de parte de nuestro presidente, la familia guapanguera, el pueblo de Quilitla, de nuestros músicos y bailadores. Así que de una vez, amigo Isaac, Leno y Bonnie ahí en el escenario van a ser los responsables, van a estar a cargo de los primeros guapangos del día de hoy. Así que comenzamos, bienvenidos. Vámonos amigos, bienvenidos todos, gracias. De la tarde.
comenzando el día de hoy. Bienvenidos todos los que apenas por aquí van llegando. El día de hoy muy contentos de poder contar con su visita, de poder saber que siguen disfrutando de esta bonita actividad que domingo a domingo se lleva a cabo aquí en este espacio, la plaza principal de Giritla. Saludos especialmente para los que vienen por primera vez, amigos de Matamoros, Tamaulipas, que por acá de este lado nos están acompañando. Bienvenidos, amigos, a Gilitla. Esperemos que les guste por aquí las bellezas naturales, pero también culturales de nuestro municipio, de nuestra región. Tony, buen Tony. Huasteca. Pues vamos a continuar de una vez con más de los primeros guapangos para seguir haciendo algo de ambiente. Hoy estamos comenzando. Gracias, amigo Joel Delgado. Muchas gracias, al contrario. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Amigo Jesús Terrazas, no se baila con los pies, se baila con el corazón. Así que véngase, anímese a pasar aquí, a disfrutar un ratito. Gracias a todos los que están conectados, casi llegando a los 100. A divertirse un ratito y pasarla aquí en familia. Ojalá eso sí, dejen su firma por aquí, dejen su like poderoso, su poderoso like aquí en el canal. Gracias. Órale, ya está. Vámonos. Vianey Rosales, hola amiga. Vianey, saludos hasta Michigan. Rogelio, saluditos. Gracias por estar aquí, amigo Rogelio. Bienvenido. Juanita, bailadores que apreciamos mucho aquí en el Domingo de Huapango. Felicidades a ellos. Miren nada más, disfrútenlos.
dando ya sus primeros guapangos. Vamos a seguirlos invitando para que pasen aquí a la tarima un ratito, vénganse a disfrutar. El día de hoy, de este domingo, tenemos un clima bien agradable. Amigo Rogelio dice, están empezando los colores, pero hoy gracias por estar aquí, Rogelio, Joel Delgado, Berta Chora, saludando a los amigos. Flor Castañeda, buenas tardes, familia guapanguera de Carolina. Gracias, amiga Flor Castañeda. Leonardo Martínez, saludos joven Iván, por tu bonito programa, saludos para todos. ¿Qué crees, amigo? No soy Iván, soy Taremo Guampus. Iván, creo que no está aquí, no lo veo. Pero bienvenido, bienvenido. Gracias por tus palabras. Y pues aquí estamos a la orden, amigo Leonardo Martínez. Conrado, amigo, Conrado, saludos hasta Matamoros, Tamaulipas. Así que aquí los esperamos. Gracias, amigo Conrado. Este año Gilitla está dentro del marco de las actividades celebrando 200 años de fundación como municipio. Así que para que esté al pendiente porque en próximos días se estará dando a conocer algunas fechas, algunas actividades que van a estar conmemorando 200 años de que Leonardo Martínez está pidiendo un municipio. Así que los invitamos el a que fandanguito para que nos acompañen en yo estoy pidiendo el aguanieve que se van a estar llevando a cabo. Queremos felicitar de este lado a la señora Margarita Godoy por su cumpleaños número 86. ¿Dónde está la cumpleañera el día de hoy? A ver quién se reporta con el like número 28, amigos. Señora Margarita Godoy. 29, a ver, 29. ¿Quién se reporta con el like número 29? Felicidades a los que estén cumpliendo años por aquí, especialmente para la señora Margarita. Para los amigos de Aguasar, Calanda de Matamoros, también le enviamos un saludo a Reinaldo y a Adán Garay, y también los que vienen de Matamoros por aquí, para la familia Benzor Esparza, de parte de Román, de aquí, de acá de Rancho Nuevo. Excelente pregunta, amigo. ¿En qué estado inició el guapango? Te la voy a investigar y seguramente te voy a tener el dato. Interpretarles por aquí al público. O si alguien de aquí sabe, pues adelante, puede comentar con gusto. Aradillas y Simón de Monterrey, Nuevo León. Acá los saludamos de este lado. Bienvenidos todos los que vienen por allá de Monterrey. Continuamos. Buenísima pregunta, amigos. Para que se vayan animando a pasar a la tarima con los amigos de Sierra Gilitlense. y Don Celso, su camisa azul. Se ven espectaculares, amigos. No sé si es mi celular, pero se ven muy, muy bien.
digo ahora. De mi mente, de mi cara, aquí me estoy escuchando, mirando que la señora ahora la miro grabando.
la bienvenida a todos los que apenas van llegando. Acá nuestro amigo Oscar Holguín, licenciada Karina, bienvenidos. Se alargó el carrete. Que hace unos días por ahí se hizo formalmente el hermanamiento. Los que vienen de Tlaxcala también, aquí son de este lado, bienvenidos amigos, un gusto poder contar con su visita. Vamos a invitarlos también mientras, por aquí tenemos la invitación para que apoyen aquí a una noble causa, aquí con nuestro amigo Fermín, que también es compañero músico. Están organizando por aquí una rifa, ¿verdad? Es una rifa a beneficio de... Saluditos para Mayra González, recibe saludos, seguramente nos estás viendo, Mayra González, que te encuentras en Estados Unidos, saluditos y bendiciones hasta donde te encuentres, muchas gracias por vernos, Mayra González, de parte de tu familia acá en Quilitla. Van a estar pasando ahí con ustedes a 20 pesitos, van a estar por ahí ofreciendo los números, así que los invitamos a quien guste apoyar y con suerte y se puede ganar aquí el premio que van a estar ofreciendo. Son 250 pesos en efectivo que se puede ganar con 20 pesitos que van a hacer aquí en breve esta rifa. Y también queremos invitarlos a que por aquí nos ayuden a unos niños, 2 niños que tenemos aquí con nosotros. Vamos a presentarlos aquí con ustedes. Ellos están haciendo por aquí algunas actividades. Es para beneficio de su escuela. Para Adriana Miriele, es la recaudación de fondos para que se pueda coronar como reina de la primavera. Hola, buenas tardes, José Barrera. Buenas tardes, saludos hasta Burney, California. Ándele pues, saluditos y bendiciones, amigo José Barrera, 4917. Gracias por estar aquí, bienvenidos siempre al Domingo de Huapango, virtual para ustedes. Ya estamos acá en Quilitla, más de media hora de haber iniciado el Huapango en esta edición. Hoy ameniza un trío gilitlense participando en estas actividades que en estos días es para Berta Casas Márquez dice, ya me extrañaban, ¿será a mí? Y también lo vamos a invitar, pero aquí andamos, dándole ganas, echándole ganas, compartiendo con todos ustedes, con mucho cariño. Hoy el Domingo de Huapango. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo del nombre que está ahí. Ignacio Obispo dice saludos, Luis Tolentino y Flore de Juárez, Nuevo León. Rogelio, gracias. Marta, saludos hasta Texas. Santos Alvarado, a ver si nos pueden complacer con el Huapango de Sacamandú. Gregorio Landaverde, saludos hasta Oklahoma para ti y todos tus bailadores, muchas gracias. Vianey Rosales dice nieve artesanal. Zapatear en esa tarima es otro nivel, dice Vianey. Ella porque ya vino acá a Quilitla, Pronto regresaré, si mi Dios me lo permite, y a comer nieve de garrafa. Ándele pues, gracias. Sigo leyendo sus comentarios, si se me pasó, copien y peguen que los vuelvo a leer. Amigos, si vemos a Betsabe, regresó al Huapango y lo hace con el artesano en esta ocasión. Disfruten y compartan.
corazones estarán por una joven que amo y que se llama Soledad. Eso lo tienes allá, eso lo tienes allá, mi corazón porcino, castiga ese delito y no es su libertad. Ese paga soledad de barato propiedad. Triste, mi corazón estará por una joven que amo y que se llama Soledad. Tres corazones heridos, puestos en una balanza, puestos en una balanza. Tres corazones heridos, uno me pedía castigo y otro me pedía venganza. Ay, me ha como adolecido, solo por llorar descansa. Amigos, sigan compartiendo, estamos por llegar a los 600 conectados. Podemos llegar a 300, 400 o hasta más el día de hoy. Un aplauso para todos los que están por aquí zapateando en la tarima, disfrutando ya de ese domingo de Guapán, el que estamos dando comienzo apenas en este primer bloque. Bien, bien, Ya por ahí gracias. los compañeros se apuntaron para echarse un palomazo. Igualmente. ¿Qué andamos? Don Alejandro. Saludos, queremos por aquí saludar a la familia Ramos Morán de Gómez Farías, que por acá nos acompaña de parte de Gregorio Ramos de Matamoros, Tamaulipas. Aquí los saludamos. Anden de este lado, bienvenidos amigos. Y ahorita me apunta bien el saludo acá para la señora que ahorita me nota, porque luego siempre no me vaya a decir otro nombre. ¿Qué tal si es el del ex? ¿Cómo estás? Y queremos invitarlos también por aquí a participar. Rubén Sánchez, Hoy queremos saluditos, también gracias ayudar por a una conectarte. rifa con causa, es 100 pesos el número. Saludos para al 4 artesano, piezas dice de Joel una Delgado, sala artesanal gracias. Rústica, que por aquí nos están pidiendo que los invitemos. Es el tratamiento para una persona Dorian. con cáncer, vecino de aquí del municipio, de esta cabecera. La rifa se realizará el domingo 8 de marzo aquí mismo. Así Dice que si Dorian. alguien quiere ganarse, le quiere Saludos al ganar presidente las piezas municipal, que Óscar están Márquez, aquí y en arriba la imagen, para que Huasteca. se anime a participar a 100 pesos. Potosina, saludos de acá de la comunidad de La Ollita del Pino, y saludos al señor Proceso Barrera, quien gana bailando ahí el domingo de Guapango. Ándele pues. ¿Quién más por acá? Todos los que el día de hoy se pueda, para que salgan por ahí. Bueno, les ayuda un poco A ver, sus si se me problemas pasó un que el día de comentario, hoy ustedes díganme. están teniendo, algunos de salud, algunos de otro tipo, pero para todos. Saludos hasta García, Nuevo León, dice Tibu hacemos por aquí Ignacio el espacio. Obispo. Queremos saludar ahí para también que se Es que vaya de repente, hasta Estados Unidos. hasta aprovecho Kentucky,
Aprovecho para saludar, si usted que está viendo esta transmisión en vivo desde casita, está viendo esta transmisión desde la sala de su hogar, ya encendió la televisión y ya está ahí con la familia sentada en la sala o disfrutando de pronto a lo mejor ya la comida o una tacita de café, pues gracias por encender la televisión y conectarse. Gracias por vernos. Saludos a todos los señores y señoras que se unen. Escuchen el zapateado, amigos.
Gracias, amigo. Caricias que me hizo. Complacidos por ahí, algunos que les gusta pedir el perdiguero acá, don Tirso. Siempre piden perdiguero. Vamos a poner parte de lo que... Pero que queremos invitarnos mientras, aquí tenemos también una actividad. Ya tarde. Como algunos ya han visto o se han enterado de que nuestro compañero don Víctor de Miramar Nuevo, don Víctor del trío Miramar, está un poco delicado allí en Monterrey y está por allá hospitalizado y está esperando poder completar para una operación para poder recuperar la movilidad en su brazo, que hace unos años tuvo un accidente, le pusieron unos materiales, pero el día de hoy será complicado un poco y nuevamente está recibiendo tratamiento. Están haciendo una rifa, es una rifa. Primer lugar 5,000 pesos, segundo lugar 3,000, tercer lugar 2,000. El número cuesta 200 pesos. Por aquí está la hija de don Víctor que los anda anotando. Aquí tenemos los números disponibles. Quedan algunos nada más, quedan algunos pocos, algunos cuantos. Si alguien quiere participar y ayudar a don Víctor, lo podemos por aquí. Acá de este lado, si alguien quiere participar, ustedes conocemos bien a nuestro compañero Víctor, que ha sido parte de los músicos guapangueros que han estado presentes aquí en los domingos de Guapango desde sus inicios. Así que si alguien quiere un número, aquí ya estamos ayudándole a anotar algunos. Aquí está por aquí su familia, su hija. Si alguien quiere un Ray 9729 dice saludos a los guapangueros. Gracias, Ray. Vamos a continuar. Prudencia, Mar Ruiz, saludos. Buen día, saludos a toda la familia guapanguera desde el Estado de México. Gracias, Prudencia, Mar, gracias por conectarte y por estar aquí. Por aquí hace rato Caballero se recuerda. Ya estamos arriba de 200 conectados. Sigan compartiendo, amigos. Si tienen la posibilidad de darle clic en compartir, ya sea en Facebook o en WhatsApp, o donde gusten, es gratis. Y le pueden dar clic ahí en compartir. Y si pueden, también en manita arriba, like, para que YouTube nos pueda recomendar más y podemos llegar a mucha gente el día de hoy. Ya estamos en 200. Qué bonito se ve 200. Vamos a estar un buen rato el día de hoy, domingo, un buen rato aquí compartiendo más guapangos. A ver quién se reporta con el like número 50, quién es el gallo, la galla que se reporta con el gallo, la galla. ¿Quién es el bueno o la buena que se reporta con el like número 50, amigos? Gracias. Recuerden, les saludo a Teremu Wampush, porque por ahí me andan confundiendo, pero yo soy Teremu Wampush, de Yo Soy Cozatlán, y hoy me traje el morralito, amigos. No quiero voltear la cámara porque de repente se
graba esto. Una flor que no se seca y que su aroma convence. Es mi querida Huasteca, esta Huasteca y la leche. Que me está tanto, se baila y se canta el sol. Después de mi Huasteca van a darse tranquilo. Le ha cantado a Veracruz, es el bellísimo gato bonito. La vuelta de castigarlo que tiene cosas bonitas. Esta linda mi Huasteca, no amanece a saborear. Seca, huilica, me seca, no me molesta el lugar. Enchiladas con tamales, pastuchas, qué buenas son. Al mejor que mi Huasteca para darse un buen final. Le han cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Como está la cantidad, que tiene cosas bonitas. Cacho que la bella y rosa de mi tierra es capital, de la cual vivo orgullosa por su rico mineral. Las mujeres con la chica no mi fuerza participar. Hay unas coloraditas que hasta acá se chulan. Le han cantado Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas. Como está en cantidad, que tiene cosas bonitas. Un aplauso para los que andan ahí bailando en la tarima.
Bienvenidos amigos que el día de hoy están por aquí disfrutando de este domingo de Huapango. Le vamos a pedir allá a nuestros compañeros si está ambiente huasteco que por ahí se anotó para echarse el primer palomazo. Vamos a intentar que se vaya preparando unos dos más aquí de Sierra Jilitense. Vamos a abrir el espacio por ahí para... Está ya anotado ambiente huasteco también. Nuestros amigos del trío Grande Sabino Bolucho ya está por ahí. También los del trío Michihuayán se van a echar un palomazo por aquí. Queremos por aquí tener un saludo para Flor Martínez, que es su cumpleaños por acá de parte de sus amigos, familia. Para Flor, que hoy está celebrando un año más de vida. No, ningún programa, los invitaron. ¿No? Bailar. El viernes subo el mercado, pero ahí no está. Vamos a tratar de complacer por ahí. Rolayo, buenas tardes. Quería ir, pero... Bienvenido. La soledad. Órale, ahorita vamos a pedir aquí para complacerles con algunos saludos que por aquí, guapangos que por aquí están pidiendo. También queremos saludar a la familia Benzor Esparza de Matamoros de parte del amigo Román. Nuevamente por aquí está. Ahí está el saludo. Acá arriba dicen que están de este lado. Bienvenidos amigos. Acá de parte de Román. Eso. Queremos por aquí continuar con algunos otros saludos que nos están dejando por aquí. A los que están allá conectados en la transmisión también les enviamos un saludo a todos ellos, algunos que estamos viendo que por aquí están conectados. Los invitamos a que sigan por ahí las actividades, estén al pendiente porque recuerden que estamos ya próximos a celebrar los 18 años de los domingos de Huapango, así como también la celebración de los 200 años de la Fundación de Equilibrio, que esperando conocer próximamente ahí las actividades. Así que para que estén pendientes, mientras pues vamos a continuar de una vez. Hasta Estados Unidos. Bienvenida, amigos del área de Matamoros, de la familia, de los amigos. Vamos a dedicarles por aquí un bonito Huapango Sierra Jilitense. ¿Cuál va a ser? A ver amigos, por aquí veo que cayó algo. Ya salió para las enchiladas y para el pasaje, sin duda alguna. A ver, deja bien quién fue el donador. Ray 9729, amigo. Muchas gracias, Ray. Dios te multiplique bastante. Y no, hombre, gracias, en verdad. Agradezco mucho estos detalles, esta donación. Amigo Ray, gracias, gracias. Y como ya saben, ya sonó el Tampico Hermoso. ¿Y qué es lo que hace Taremo Guampush? Se da la vuelta a la tarima. Gracias, Ray, en verdad, muchas gracias. Y como ya es una tradición aquí en el canal, hay Tampico Hermoso o una polquita. Yo sé que Coscatlán se da la vuelta a toda la tarima para que disfruten a todos los bailadores. Por medio de
aquellas horas me dices que me llevo al retrapico, sin poder no llegar, de bicha y de Muchas gracias a todos los donadores que se van a estar reportando el día de hoy. En verdad, les agradezco mucho y me motivo mucho, a seguir viniendo. Ya salieron para las enchiladas, para la tole agrio. mi cuerpo siempre me de acuerdo y mientras vivo mis recuerdos en mi Y alcanzamos a darle la vuelta a toda la tarima, amigos. Ahora nos metemos aquí en medio a ver a quién encontramos. Cualquiera viene a bailar a Quilitla, Yo una vez le intenté darle un zapateado, un guapanguito. No, hombre, sí se cansa, Yo prefiero andar mejor acá grabando, porque sí se cansa, No sé cómo estos señores y señoras aguantan demasiado los guapangos. Imagínense. Y una vez zapateé un guapango y ya tenía ganas de que se terminara porque ya me había cansado.
No lo había distinguido, pero por ahí anda bailando allá con doña Catita. Bien, por ahí va quedando uno más, ahora sí uno más. Y ya viene, estará listo ambiente huasteco que órale, véngase de una vez para que después de este guapango sigamos con los palomazos que por aquí van a estar pasando el día de hoy. Para continuar con esta fiesta, con este programa hoy, que estamos ya por aquí recibiendo a todas las personas que ya van llegando por aquí a la plaza principal. Saludos, amigo Poli. Amigos que vienen por allá del municipio de Jalpan, Lando de Matamoros, queremos por aquí saludarlos. También para saludar a Litzia Villeda por su cumpleaños de Ixmiquilpan, Hidalgo. Felicidades para Litzia, que por acá está con su familia de este lado. Feliz cumpleaños, un abrazo y muchas bendiciones el día de hoy para todos los que estén cumpliendo años. Es un gusto poder felicitarlos. Olga Mayorga dice, voy a esperar al chico del Morral. Aquí de una vez. Él por lo regular se coloca allá en el kiosco, abajo del kiosco por esa parte, se pone a bailar él, el chico del Morral. Y a ver si lo encontramos ahorita. De Ciudad de Anáhuac, el que ando buscando es el Mil Amores. Ustedes están viendo al Mil Amores. Para Claudio, díganme quién más su familia. quieren. Y también queremos saludar a la familia Ibarra de Monterrey. Desde Monterrey, Nuevo León, le enviamos por aquí el saludo. Bienvenidos a todos los que por ahí nos acompañan. Esa pareja del joven alto sí es el ingeniero Daniel. Vamos a continuar de una vez. Por eso los grabé, me llamó la atención después, su baile. Después de este palomazo viene también Río Real del Sabino y los amigos del Tribu. Hola Teresa, saludos hasta la Arboleda, Tlahuelompa, Coscatlán, San Luis Potosí. Teresa González, mi hermana. Ándale pues, saluditos por allá. Dile a mi papá y mi mamá que prendan la tele, que me vean, que estoy en televisión. Vámonos con el ausente, saluditos. Y ya llegó don Arturo.
sinceros. Órale. Vamos a echarnos por aquí un Bien descansito bailado, con los amigos. de Sierra Gracias, Critense, amigos, y por nos vamos conectarse. por acá Y quiero compartir hacerles el una escenario. pregunta, amigos. A ver, Acá nuestros en verdad. amigos Quiero hacerles, integrantes vamos a hacer una de dinámica, vamos a hacer una dinámica aquí. Participar después al 8 para que se Una vayan preguntota, la preguntota del millón. Años grabando Guapango aquí en Gilitla. Hay todavía números para la rifa, Años para que me han apoyar a acompañado nuestro en amigo este compañero canal. don Víctor, también por aquí si quieren hacer un Muchas gracias por también ello. se lo pueden hacer directamente a su hija que hoy se encuentra aquí. Yo llegué aquí a Gilitla esperando sin si alguien saber más, ningún anima guapango, con el un nombre de un numerito. guapango. Llegué a Gilitla en el 2019 a grabar y sinceramente los únicos guapangos que yo recordaba en ese momento, y fue porque de repente los llegué a bailar en la escuela, fue el Carreque. Pero de ahí en fuera no me sabía el nombre de ningún Bien, guapango. queremos por Hoy, aquí gracias a Dios, invitarlos. a Acá estos están, amigos de guapango, los me familiares de don sé Víctor, si alguien el quiere nombre hacer de un varios, de donativo, pues también se muchos. puede hacer directamente Y pues con ellos, yo o nos quiero van a dar saber, los números, y tengo mi 200 pesos guapango este número favorito, para ustedes lo ganar saben, 5,000, que es 3,000 y el 2,000 aguanieve. pesos. Y alguien El aguanieve, que me enamoré del guapango del aguanieve cuando lo tocó aquí en Gilitla, los amigos de San Felipe Orizatlán, trío Gallitos Huastecos. Entonces Vale, desde por ahí aquí están fue los mi números guapango disponibles favorito. del 1 al- Y yo del sé 1 que al ustedes 100. también Aquí tienen están su guapango los favorito. disponibles, por aquí Entonces, pueden acercarse, aquí lo estamos lluvia de pasando comentarios aquí. en esta imagen. Comenten Quedan algunos cuál números es de su la suerte, si guapango alguien quiere, favorito. pues hay suficientes para ¿Cuál es todavía su algunos guapango para apoyar favorito? a nuestro amigo don Víctor, que Yo los esperemos voy a estar que pronto leyendo. pueda estar Y les voy a nuevamente estar aquí en el diciendo si escenario ya pasó tocando en el esta violín, como tarde siempre ese guapango. lo ha hecho con su estilo Comenten, navideño, comenten. auténtico de allá de la Aprovechen que el trío apenas se está acomodando. También Comenten queremos cuál es su felicitar guapango a favorito. El mío, el aguanieve. amigo Vale y a la maestra Caro, porque ayer Y cumplieron ustedes deben tener 28 años su de guapango feliz también, su matrimonio, ¿verdad? guapango preferido. Y los que faltan, El que les mueve eso, las fibras. felicidades a El Vale que les y a la maestra encanta Caro, la letra. porque El día que de les hoy encanta estuvieron el celebrando ritmo. los cumpleaños de los A ver, ¿quién es el bailadores primero no que fallan, se todos los anima? equipos allá directamente la delegación de Huacatlán de Jesús. Don Catarino por aquí Con anda. el sombrerito. Ya me saludó hace ratito don Catarino, ahorita lo enfoco. Pero yo quiero leerles, Vamos a amigos, quiero darse leerles, por quiero aquí saber cuál es su también guapango favorito. Darse para pedir el Tamaulipeco, ¿verdad? Para Irma Berrones de Matamoros, Tamaulipas, a ver si ahorita podemos... El tejoncito, Rogelio, ala, ese también está muy padre, muy bonito el tejoncito. Es uno de mis favoritos y me gusta escucharlo cuando lo toca y lo canta Trío Cantar Serrano, el tejoncito. Ahí sí pueden escuchar los amigos de Trío Cantar Serrano, pues adelante. A ver quién más. Compartan el en vivo, amigos, estamos por llegar a los 300 conectados y faltan 32 likes para llegar a los primeros 100, ¿eh? Y ya pasamos la hora, estamos en casi la hora y media y apenas vamos 68 likes. Y nos vamos con esto que se llama La Leva Vieja. Órale. La leva vieja. Vamos a perseguir a Javier. Échale, Javier.
bien, amigos. Estamos a punto de llegar a los 300 conectados esta tarde en Quilitla. Podemos llegar a los 400 sin problema. Sigan compartiendo, sigan comentando. Complacido por ahí el buen amigo Ramoncito, Ramón Ochoa, que por ahí pidió la leva vieja, complacido. De una vez, la leva vieja duró casi los 8 minutos. Muchachos. Muchas gracias, amigos. ¿Qué creen? Por aquí estoy leyendo sus comentarios. Vamos a sacar a nuestros amigos que nos visitan de Tamazopo. Jesús Almícar Pacheco, saluditos. Jesús Almícar Pacheco, hasta donde se encuentre. Muchas gracias por estar aquí. Y por aquí anotamos otro repango, el Sacamandú. La Viborita, ¿cuál otro nos hace China falta? Prince dice saludos para Eva y todos los que reguen desde Ciudad de México. Gracias por compartir, que Dios te bendiga. Y ya tuve el gusto de conocerte. Gracias, China Prince, por saludarnos aquí en el canal. Bienvenida, gracias por estar aquí. Queremos el día de hoy invitarlos, por aquí se encuentra con nosotros. Ale Mendoza, saludos para Basi y Oralia de Colonia del Sol, Estado de México. Víctor Sánchez, daré un placer saludarte.
parte, muy buena transmisión. En la madrugada terminó el 12º concurso nacional de Huapango en el Márquez Querétaro. Me pareció ver a María José que participó en el estilo hidalguense. Órale, esa sí no me la perdí, no la vi, la voy a revisar y sí, ojalá le haya ido bien a María José en el concurso. Invitarlos a que le apoyen. Ella participando siempre, sí, con el estilo hidalguense. Gracias, amigo Víctor Sánchez, gracias. Saludo también a Alfonso Suara, dice, ese Huapango me gusta mucho y más bailando. Saludos, la leva vieja. Aventuras de Kikemán dice, si caben mis cosas en Gilitla, lástima que estoy muy lejos. Véngase para Gilitla, amigo. Arismático 1417, mi favorito, el ranchero potosino. Buen día con ese clima. ¿Qué crees, amigo? A mí también me gusta el ranchero potosino. Gracias, Berta Chora, Jesús Almícar Pacheco, quien nos ha saludado por aquí. Invitarlos por aquí. Se encuentra Víctor Sánchez. Los que están apoyando a la señorita Valeria Ochoa. Luz Sainz, buenas tardes, amigo. Salúdame, te veo desde Cajamarca, Perú. Ándele, pues hasta Perú nos están viendo. Imagínense, amigos, nos ven aquí en la República Mexicana, en Estados Unidos, en Perú también, muchos. Y Tati Cantoral también nos ve desde Perú también. Gracias, amigos peruanos. Quien guste, por ahí van a estar acercándose con algunos botes. Gracias por compartir también. Aquí, por ahí van a estar allá en su tierra, para que pueda coronarse como y que más gente pueda vernos. Saludos desde la Huasteca Potosina, acá en México, en la perla de la Huasteca, Gilitla, San Luis Potosí. Gracias. Salga bien y se corone como reina de las fiestas patronales en Huichihuayán 2026. Así que está la invitación, amigos. Y también por aquí para saludar. Amigo Brígido, saludos hasta Atlanta, gracias por conectarte. A Elisa de Tamazopo de parte de Pedro Rendón de Río Verde, órale, desde Río Verde, la zona media, acá para la gente de Tamazopo de parte de aquí del buen amigo, para Elisa, ahí está el saludo. Bien. Y también faltan 23 likes, amigos. Para los primeros 100. También el saludo por acá está. ¿Quién se anima a apoyar? Vamos a continuar de una vez, el que sigue de una vez para que no se por ahí. Avelina Martínez, ya te ganaron los mensajes, sí, gracias a Dios están comentando y de rapidito, eso me gusta mucho, aunque se me pasen, pero ahorita los reviso y les leo. Y si se me pasó alguno, vuelvan a comentar. Gracias. Venga, se pásele. Y ya llegó Blanquita, amigo. arriba de los 300 conectados. Ojalá todos ustedes que están conectados me puedan dejar un saludito por aquí. Le voy a estar leyendo con mucho gusto, amigos. Gracias.
bailar con Javier. Pues hoy se le antojó bailar con una amiga. Y bailan bonito, bailan padre. Gracias por vernos, Adriana. Saluditos. Amigos, comenten aquí desde donde nos ven, desde donde nos saludan. A los que les falta comentar, adelante. Los que quieran repetir, adelante. Me da mucho gusto leerles siempre, amigos, Ahí está, fuerte aplauso para todos los que andan aquí en la tarima. Ya estábamos teniendo tarima llena, siendo por aquí las 2 de la tarde con casi 50 minutos. Ya estamos por aquí recibiendo a todos los bailadores que ya están acercándose aquí a pasar a bailar un ratito. Estamos en vivo. Ahorita vamos a hacer un poquito con la gente que le gusta. Vamos a seguir avanzando. Por aquí tenemos una rifa que se va a realizar. Ya por aquí se agotaron los números para la rifa de un premio en beneficio de la... ¿De dónde viene? Vamos a que vengan aquí. Venimos de todo este platillo. ¿Viene solo con la familia? ¿Ya bailó? No. Vamos a sacar Adelante. aquí el número ganador para los que compraron. Vamos a ver si un nos numerito, pues mucha suerte. Está bueno. Sale a disfrutar. Gracias. El primer número descartado aquí lo voy a sacar y es el número 31. El siguiente, si no, hay una mano santa que nos ayude a sacar los números. Una mano santa que nos ayude aquí a sacar. Vamos a sacar el segundo y ahorita a ver si alguien, un pequeño, una niña o niño nos ayuda. El siguiente es el 63 descartado también. A ver, los leo, amigos. Se me pasaron ya los comentarios. Pensé como que se quedó congelado en los comentarios. Dije, La izquierda. ¿qué está pasando? Nadie me comenta. Dice Vamos a regresar uno. El tercero Nicandro descartado es Andablo. el 10. Dice, hola, yo soy Vamos por Cozatlán. otro más. ¿Cómo estás? ¿Me puedes? El guapango. Yo soy queretano de Perco Ahí les López, estuvieron por marcando favor. algunos que estuvieron Yo soy apoyando queretano aquí a la- o el queretano. a Todavía la no pasa. familia Ojalá los amigos ahorita lo toquen. para apoyar Si sus no, pues le gastos. comentamos. Gracias, amigos. Saludos. El siguiente descartado ¿Quién es el quiere agua de 75, maracuyá? Y ahora sí vamos con el número ganador. Margarita Vamos a ver, Sánchez, vamos a saludos ver desde quién se Fresno, llega a este California, premio. Cuscatlán. Gracias. Estuvieron Gracias. ofreciendo estos números para el Agustina. señor Bernardino. Digo, perdón, Agustín.
Ignacio este va a ser el ganador, 6806, saludos desde la colonia Jan González, Santa Clara, Es el número Ecatepec 82. de Morelos, y saludos para Número mis parientes de 82, Chalco, por aquí se le va a entregar. Axla de Si Terrazas. encuentra aquí presente, Gracias. se le va a entregar el premio Joel de Delgado dice, para mí el guapango preferido son las tres huastecas, porque tuve el gusto de trabajar en el corazón de la Huasteca Veracruzana allá por Tempoal. Para Ailín y Alan, allá Por el nos año están viendo, 80, les tenía mandamos un escasos saludo. 11 años, ándele pues. Miren, pues que acabo de recibir saluditos de Pánuco de Veracruz, que se lanzaron hasta acá, hasta Quilitla, a bailar guapango. Gracias, amigo Joel Delgado. Sigue disfrutando. Dolores, saludos desde la Ciudad de México. Claro que sí. Pronto visitaré Gilitla de Mozo, ándale pues, prepárense para... Anita Félix Cristóbal. Anita Félix Hola. Cristóbal, sí, por aquí. ¿Qué Ahorita dice? vamos a localizar, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Estamos bien? Ahora se llega a poner el petatillo, se le va a hacer entrega de su premio ya. Muchas gracias a todos los campeones. Sí, aquí andamos un rato. Esperemos que se recupere pronto el señor Bernardino. Y gracias a todos los que participaron y siguen apoyando aquí estas actividades. Aquí. A ustedes y Ah, sí, va a salir. a todos los que compraron. Aquí, de parte saluditos. aquí de la familia. Estamos que en Dios vivo. los bendiga y que Dios los Por si quieres multiplique. mandar saludos a alguien. Pues vamos a continuar de una vez. Vamos con esto que se Le va mando saludos Está bien, ahí quedó, gracias. Gracias.
¿Ya bailó? ¿Ya bailó, digo? ¿Ya bailó? Ahorita lo grabo. Un aplauso para todos los que están bailando aquí en la tarima, un aplauso para todos los bailadores, poniéndole bastante ánimo aquí en la tarima, para tus amigos ahí en el escenario, trío Ambiente Huasteco. ¿Cómo vieron bailar a Eva Montes y su bailador? Continuar con uno más. Avelina Martínez dice saludos a todos los que andan bailando. En abril estaremos bailando sobre la tarima. Muchas gracias, Avelina. Aventuras de Quique Mantis, el Guapango se disfruta, se goza con el zapateado al ritmo de la música en la tarima. Faltan 10 para llegar a los primeros 100. Efectivamente, ojalá puedan llegar ya ahorita ya. Alberto Domínguez y falta alguito para llegar a los 400 conectados. Vamos por los 400 conectados. No bajamos de 300, ¿eh? Alberto Domínguez, saludos desde Los Ángeles, California. Eva Montes con el traje típico, se ve hermosa, claro que sí. Esperemos que la pasen de lo mejor. Y vamos a continuar de Lalo otro por ahí tenemos listo. Chocoyotzi, saludos a la tía Vicenta Huerta Hurtado, que vive allá en La Palma de parte de la familia del primo Brígido desde el Estado de México. Gracias, Lalo Chocoyotzi, muchas gracias. José Peña, Berta Lavarri es tu amiga, dice. Adriana Vélez dice, señora Bea, me gusta ser protagonista igual que lo de la portada. Aquí todos son protagonistas, amiga, muchas gracias por comentarnos. Aquí todos los bailadores son protagonistas, ellos son los buenos. Quisiera ponerme yo, pero no bailo. Yo nomás los grabo. ¿Qué creen? Yo sé lo que se siente. Yo también me he metido a transmisiones, dejo mis saluditos, de repente no me leen, pues porque de repente se les pasa, pero cuando me mencionan, sí, me da mucho gusto, me alegra, imagínense. Si yo siento eso, pues sé que también a ustedes les alegra que uno los lea. Pues para mí un gustazo que ustedes me escriban y yo leerles, de repente se me llegan a pasar, pero les digo, si se me pasa, ustedes sigan escribiendo, que con gusto los leo acá, en la tarima más grande de la Huasteca.
Rafael Campechano, bien bailado aquí en la tarima. Vamos con otro de una vez, ambiente Huasteco uno más. Y ahora sí viene, ya están listos para subir al escenario, don Rocho. Se va a subir un guapango que sea cortito ahí para que no se quede con ganas el público de seguir bailando aquí al estilo. Ándale, pues le voy a hacer como el amigo Iván, que pongo la cámara y me voy a poner a bailar Así que vamos a enfrente continuar de una vez. Solamente de una así, vez, pero amigo tendría que Bertín, comprarme un tripié. ¿verdad? Para seguir disfrutando. Creo que Desde amigos, a mí me Boyacá, gusta andar Flores, aquí dando nos la vuelta a la acompañan tarima, todos los bailadores. enfocando a la Vamos mayoría de los continuar. bailadores. Quizás no Solito puedo ahorita enfocar a vamos todos, pedir, don pero Mario, pues para hacernos el que una me velada llena por así todos. ahora sí el ojo, ahí es el Sacramento enfoque. también ahorita lo pedimos, don Texas. Ahí vamos anotando ahí los Mucho guapangos que nos pueden ir complaciendo. Adelante, amigos. A ver, ahora dónde me voy. Amigo Blaze, saludos para mi hermano Rodolfo, que anda ahí viendo los guapangos de acá de Atlanta. Muchas gracias. Sí, yo soy tímido, por eso no me gusta bailar. No sé, si supiera, pues ya estuviera como trompo aquí, bailando de la tarima. Vamos a ver unos chavos que acaban de llegar. Siempre por el amanecer, siempre por el gozar, todo el cantar esperado, todo el cantar esperado, siempre por el amanecer, siempre por el
aquí, viene Don Loncho, vamos a anotar un guapango de una vez que por acá están pidiendo el sopilotito, por acá lo están solicitando de una vez, lo vamos a anotar, en lo que se acomoda por aquí Don Loncho, el amigo Marcelino. El caimancito también lo anotamos allá, amigos, a ver si podemos complacerle. El caimancito, se va el caimán. Conrado Velázquez, claro que sí, saluditos a don Alfredo y su esposa que por aquí andan bailando. El panadero Don Loncho, ya está por aquí pidiendo los éxitos. Gabriel Velázquez dice un saludo para ti y todos los bailadores de Gilitla. Cada vez llegan más bailadores de muchos lados y buenos bailadores que aquí los veo cada 8 días desde Santo Domingo, Coyacán, Ciudad de México. Gracias, Gabriel, gracias. Faltan 6 para llegar a los primeros 100 likes. Vamos, si se puede. Rogelio Porra Sánchez, saludos desde Huantla, Perú. Que vive el guapango. Ándele pues. Ese ratito me estaban saludando también de Perú, Ese rato me estaban saludando de Perú también. Mucha gente de Perú también nos sigue. Claro que sí, lo he visto en las estadísticas del canal. Colombia, Venezuela, Brasil, España también nos están viendo. Chile, no se diga, Argentina también nos ve. Saluditos a todos los países que nos ven. Guatemala sí también nos han visto, también allá. HP, tercer lugar un impresor HP. Cuesta 100 pesos el número. Por aquí andan algunas madres de familia ofreciendo estos números para quien guste participar. Aquí se puede acercar con ellos. Y bueno, ya llegó el amigo Don Loncho y el trío. Seguramente nos van a complacer con guapangos tradicionales, como lo es. Vamos a continuar rapidito por aquí, saludando a todas las personas que nos acompañan allí en la transmisión. Mucho, amigos, Por aquí estaba la transmisión en vivo. A todos aquellos que están siguiendo, compartiendo aquí el contenido de los domingos de Guapango, que están aquí transmitiendo, grabando. Marta López, y que en las redes sociales nos hacen favor de compartir. Saluditos, Marta López, saludos. Les están presentando entre ustedes. Pues preséntenme a mí también, Yo soy Taremu Wambus. Y yo vivo en Coscatlán, amigos, pero cada 8 días de repente vengo por acá. Ahí para regresar aquí a la tarima, porque aquí el joven ya me pidió el sonsolito, ya está bien puesto. Se me hace que ya le echó el ojo a una bailadora para imitar el sonsolito. Ahí también los demás que estaban pidiendo, también por aquí. Ahorita los vamos a tratar de complacerles. Así que adelante, Noche, ¿qué va a hacer? Ahorita sopilotito. Órale, sopilotito. Acá para mi amigo que de este lado pidió el sopilotito. Órale. Ahí va. Este es el sopilotito que andaba por el potrero. Este es el sopilotito que andaba por mi potrero. Para que bailen mis paisanos, campesinos y rancheros. Para que bailen mis paisanos, campesinos y rancheros. Aquí me yo, el sopilotito, aquí me yo, se fue para arriba. Aquí me yo, el sopilotito, aquí me yo, se fue para arriba. Porque se estaba comiendo de sus días de una vida. Porque se estaba comiendo de sus días de una vida. Y yo me acuerdo que les dije que también cuando sonara el sopilotito iba a darle la vuelta a la tarima. Entonces vamos a hacerlo. Pero que creen, me quedo aquí. Adivinen con quién me quedo acá. Con el chico del Morral, que siempre llega a esta hora, como las 3, 4 de la tarde.
Y acá está Don Catarino, amigos, buscando bailadora. Gracias, don Lucho. Complacido por ahí el caballero que me dio el chocolato. Ahora, ya tenemos muchas peticiones para el Sonsolito y siempre don Lucho es el que nos hace por aquí el gran favor de complacernos. Vamos a invitar aquí a los caballeros a que se acerquen a la tarima. El domingo pasado, me parece que fue el pasado de comenzaron las bailadoras. Hoy vamos a permitir aquí a los caballeros. Don Layo, que por aquí está esperando el Sonsolito, don Tirso, acá don Municipio, todos los bailadores. Váyanse preparando, nada más vamos a enviar un saludo a unas personas que vienen de San Agustín, San Juan, Teotihuacán. Hola Marta, claro que sí, vamos a voltear tantito la cámara. Ojalá no se me trabe este celular. Aquí los amigos de Bupango se encuentran todavía por aquí hace rato, lo había pedido. También saludamos Saludito, Martita. a la familia de Cecilia Marta López Torres. dice saludos a don Catarino. Y Le manda saludos, para las chicas Eres doradas que famoso. nos visitan de Tampico. Saludos a mil amores que no te han visto bailar. Les damos la bienvenida y vamos a continuar de una vez con el Sonsolito. Dale, pues. Acuérdense Gracias. que comienzan los caballeros. Saluditos, Aquí en la ahora no pista, apareció don Catarina Catarino, puro caballero, no ha salido a y ahorita bailar. van a ir por una bailadora. Ahorita vamos a bailar, Así ¿no? que damas, Dale, ahorita pues. no se impacienten, Te ahorita vamos nos a van a invitar grabar. a bailar. Si alguien quiere Gracias, bailar el amigos. Sonsolito para que le inviten, también se vaya a levantar la mano para saber así a quién le invitamos de una vez. Porque luego hay algunos que no quieren bailar. Pero bueno, vamos a participar todos en este Sonsolito al estilo de Quilitla. A las becas y bailadores, vamos a comenzar los 8 años, nos regamos favor otra vez como siempre. Gracias por siempre complacernos con el Sonsolito. Vamos a comenzar. Adelante, el Sonsolito al estilo de Quilitla. Vamos a ver. Discúlpeme, caballero, disculpe que voy a hablar. Que vuelve su bailadora, que me acompañe a bailar.
estuvo excelente, amigos, excelente. Y vamos a ver, continuar. creo que aquí ya cayó para el pasaje el día de hoy. Vamos a ver quién donó el día de hoy. Y vamos a llevar a cabo por aquí una rifa que... Muchas gracias de antemano, deje busco la donación del día de hoy. ¿Quién fue? Avísenme. Avísenme. Participaron de la rifa es Rafael Rodríguez 3526. Muchas gracias, amigo, en verdad. Así que muchas gracias. Los numeritos para conocer el ganador de este perfume, lo que por aquí nada más Rafael vamos a revisar los instrumentos que Rodríguez 3526, muchas gracias, amigo. Dios te bendiga mucho. Gracias por el apoyo, en verdad. Agradezco y reconozco mucho la donación. Eso me motiva a seguir viniendo cada domingo acá en Quilitla. Muchas gracias. Miren, vamos a grabar. Al tercer número va a ser el ganador de una vez. Aquí rápido vamos a conocer el ganador de unos premios que estaban aquí, lo estuvieron ofreciendo para ayudar a un familiar enfermo. Está padre. El número 15 es el segundo número descartado y el siguiente número ganador. Sí, en el video, hijo. Vamos a sacarlo por aquí y dice, es quien compró el número 11. Gracias, amigo Rafael. Eso no se vendió, ¿verdad? Así. No se vendió, vamos a sacar otro. Mientras hacen la rifa por allá. Gracias, ya somos arriba de 100, ya somos arriba de 100 likes y más de 300 conectados. Muchas gracias, amigos. Pablo Ávila dice: hola, Tere, buenas tardes, saludos para todos ustedes desde el Estado de México. El número ganador es el número 17 y ese gracias. Joel Delgado dice: oye, mi cumpleaños se llama Lisette Delgado Garza, es maestra bilingüe. Ella está en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Felicitaciones para su hija Joel Delgado, muchas gracias. Apoyando aquí Dios la bendiga y que cumpla muchos años más. Noble causa, el primer ganador, falta otro ganador, por aquí nos comentan que son 2 premios. El primer numerito va a ser el ganador de una vez. No, hombre, al contrario, Joel, muchas gracias, de verdad. Y es el número 13. Estimo mucho sus comentarios. El número 13 de la suerte. Gracias. Es para Ever, por aquí se lo van a hacer llegar, así que pues muchas felicidades a los ganadores, muchas gracias a los que han apoyado aquí algunas rifas que están organizando. Yo también estoy haciendo un pastel y ahí tengo guapango para trabajar. Muchas gracias por vernos. Hasta Estados Unidos. Mayra. Por aquí vamos a pedirle Mayra González, gracias. Más. Qué padre, Mayra González, muchas gracias por vernos. Y pues ahí que quede rico el pastel, ahí nos invitan. Si es de 3 leches, mucho mejor. Gracias, Mayra González, por los saludos. Mauricio pidió el panadero hace rato, a ver si podemos complacerle. Adelante, vamos.
No lo vi, ahorita lo vino. Ah, ya. ¿En vivo? Sí. Totalmente en vivo. Si quiere mandar un saludito. No. Está bien, está bien. No, no está bien. Y no puede faltar el tlacuache. Sí, estoy grabando y transmitiendo. Ya durante la semana subo los videos también. Antes vamos por aquí a invitarlos también. También por aquí la pequeña bailadora de las bailadoras por aquí en los domingos de Guapango siempre no pueden faltar para ayudar a su mami. Nombre contrario, gracias. A una rifa que también está organizando, si anda por ahí. Si no, ahorita le decimos que aquí está. Buenas tardes, andamos vendiendo boletos para una rifa de una bolsa y una botella. Para ayudar a mi tía. Ahora, si alguien gusta por aquí un número, aquí trae una lista, por aquí. Y En el costo ya es de llegó un número por Andy, 30 ya pesos y llegó dos por Andy 50. aquí. Para ayudar a la menor Victoria Vidales Juárez, que Trayendo tiene una cita otro en Ciudad morral Valles más. próximamente. Otro Así que morral por aquí más. Ha estado anotando algunos. Y en esta ocasión para puede José pasar aquí Luis. con Dayana para anotarse. Con Briseida para anotarse con un número, con la pequeña Bris. Así que si alguien quiere participar, aquí puede hacerlo. Querido Noche, ahora sí, vamos con el último guapango de su participación. Y no puedes faltar el tlacuache. Ahí va. Ya sé.
momento de retirarnos. El Huapango sigue hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias, amigos. Dios les bendiga mucho. Cuídense. Excelente fin de semana. Resto del fin de semana ya. Mañana hay que regresar al trabajo, a los labores. Y pues espero hayan disfrutado este domingo de Huapango acá en Gilitla. Les saludo con mucho gusto. Tenemos guapos, unos 2 Huapangos más y nos vamos. Nos vamos de la perla del agua azteca. Nombre al contrario. Al contrario, Berta, gracias por todo el apoyo, por pedir likes. Y pues pasamos los 100 y pasamos los 300 conectados. Eso es bueno, eso es bueno. Muchas gracias. Gracias también a los tríos que hoy se presentaron. Que sin ellos pues no hay zapateado. Gracias a ellos, a los bailadores que hacen posible que uno venga a compartir, uno venga a transmitir. Pues gracias a todos ustedes que también nos ven a la distancia. Ustedes también lo hacen posible que siga viniendo. Gracias. Un aplauso para despedir a Don Loncho. Gracias, Don Loncho, para don Marcelino y Leonardo, que el día de hoy una vez más vinieron por aquí a participar, a echarse un palomazo, a compartir la música que todas las personas que están reunidas en este espacio pues vienen con mucho ánimo de poder bailar. Bueno, amigos, nos retiramos. Gracias. De todos los guapangueros que por aquí se presentan en este gran escenario. Nos retiramos, amigos, de la transmisión en vivo. Voy a seguir tomando unas fotitos, voy a seguir grabando para compartir en Facebook y aquí también en YouTube algunos momentos más. Gracias por vernos. Saluditos Marta López, Berta Chora. Sí, el trío de Don Loncho es el que está cantando. Bueno, ya se retiraron ahorita. Y pues sigue otro trío, vamos a escucharlos, vamos a tomar fotitos y pues, esperen el contenido en la página oficial. Yo soy Coscatlán en Facebook, mi perfil personal, Darío González, por ahí voy a estar compartiendo. Que fue su cumpleaños de parte acá de Alicia, de la familia. Saluditos, Dios me los bendiga, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Gracias a los donadores del día de hoy, ya salió para el pasaje, gracias. Nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere, para arrancar con todo el mes de aquí estamos hoy, a 22, ¿no? Ya la próxima semana ya es marzo. Ojalá sea así. Nos vemos el próximo domingo, amigos. Si Dios quiere. Muchas felicidades, un abrazo aquí de parte de todo el público, la familia. Juan Delgado, muchas gracias. Y pues vamos a invitarlos, como les comentaba, el próximo mes de junio. Ya en marzo, dice Rubén Sánchez, bendiciones a todos. De Huapango interrumpido para que se vayan preparando, vayan pidiendo permiso.